Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Es un placer para mí este privilegio que el Señor me ha concedido de ser portador de su palabra. Antes de la pandemia, nosotros estábamos llevando una serie de sermones expositivos a través de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pero debido a que tuvimos que cerrar la iglesia y pensaba que probablemente este asunto iba a ser de unos 3 fines de semana, entonces interrumpimos esa serie de sermones, pero llevamos 2 meses y no sabemos cuánto más se vaya a prorrogar este asunto de no podernos congregar. De manera que quisiera retomar, por sí o por no, esta serie de sermones expositivos sobre la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta. Nosotros habíamos quedado en el capítulo 11, así que vamos a tratar con la ayuda del Señor Primera de Corintios capítulo 12 en sus Biblias, y vamos a iniciar desde el versículo 1. Hace 2000 años se escribió esta carta entre los años 53-54 después de Cristo a la iglesia de Corinto. Esta era una iglesia sui generis, es decir, única en su género. Porque si alguien quería entrar, claro, sin saberlo, a una iglesia carismática, esta era una. Recordemos que la iglesia fue fundada en uno de los centros del paganismo. En la sociedad grecorromana habían muchas religiones de misterio. Estas religiones de misterio se caracterizaban por la práctica del éxtasis y el entusiasmo, porque la gente entraba en un trance y perdía el control sobre sí misma y se daba a arrebatos místicos. Así que muchas personas a quienes se les predicó el Evangelio en aquel entonces en la ciudad de Corinto fueron creyendo y fueron llegando a la iglesia que había fundado el apóstol Pablo. Pero traían con ellos una cantidad de creencias y costumbres demoníacas. Por lo tanto, pervirtieron la vida de la iglesia en muchas formas. Así fue con los dones espirituales, porque llegaron a practicar dones falsos. Además, su culto público se había convertido en un desastre. Por ejemplo, la cena del Señor la habían convertido en glotonería y embriaguez, lo cual desvirtuaba totalmente su propósito. Por supuesto, Satanás estaba falsificando los dones y las personas carnales se quedaron confundidas sobre lo que era real y lo que no era real. Asimismo, hubo mucha confusión sobre el tema de lo que se conoce hoy en día como la glosolalia o los idiomas que se conocieron también como las lenguas, un don de lenguas. De manera que el apóstol procura arreglar todo ese desorden que había en la iglesia. Y empieza hablando sobre la necesidad de tener un entendimiento correcto de las manifestaciones espirituales.
De manera que aquí en el capítulo 12 de Primera de Corintios, en el versículo 1, lo primero que leemos es lo siguiente. Dice el apóstol en su carta: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En los asuntos espirituales uno no puede estar en la ignorancia, pues corre el riesgo de terminar creyendo las mentiras del diablo. De manera que él busca que los hermanos en la iglesia tengan un conocimiento verdadero de los dones espirituales, de las manifestaciones espirituales. Y lo primero que él explica, para que la iglesia no esté en la ignorancia, es que los dones espirituales nos son dados cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Versículo 2 y 3 del capítulo 12 sigue diciendo: sabéis que cuando erais gentiles, gentil es la persona que no es cristiana, que no conocía al Señor, sino que pertenecía a otras religiones y a otros estilos de vida. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando no habíamos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y estábamos totalmente depravados en nuestros pecados, estábamos sin el conocimiento verdadero de Cristo, estábamos engañados y rendíamos a Dios una adoración falsa. Quizás esto no le ha sucedido a algunos de nuestros hijos o a algunos jóvenes que han sido criados en hogares cristianos. Hijos nuestros o jóvenes que crecieron conociendo la palabra del Señor. Lo cual es también otro problema, porque nuestros hijos tienen que tener la experiencia de una salvación a través de la fe en Cristo y un arrepentimiento. Sin embargo, muchos de nosotros habíamos sido llevados por un camino equivocado. ¿Quién había hecho eso de habernos extraviado por un camino equivocado? Por un lado, la religión en la que nos levantaron, pero también Satanás había hecho su obra de mentira en nuestra vida. Y todo se debía a la ignorancia en que nos encontrábamos acerca del Dios verdadero. En el caso de los corintios, ellos adoraban a dioses falsos, a estatuas sin vida, a ídolos tontos, dice el griego. Muchos de estos corintios paganos se interesaron en el Evangelio después de que la iglesia se fundó y acudieron a la iglesia, pero trajeron ideas raras y prácticas erróneas. Se necesitaba tiempo para que entendieran la sana doctrina y maduraran saliendo de sus errores doctrinales. Fue por eso, por estos desórdenes, que Pablo tuvo que aclarar. Primero, ningún hombre, ninguna persona que tenga el Espíritu Santo puede llamar a Jesús maldito. ¿Qué dice el versículo 3? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema quiere decir destinado a la destrucción, algo así como maldito. Y nadie puede llamar a Jesús sino Señor, sino por el Espíritu Santo. Muchos entonces en la iglesia
eran paganos que estaban saliendo de la ignorancia y estaban en el proceso de asimilar la buena doctrina del Evangelio. Ahora, estas personas que llegaron a la iglesia recién constituida, venían acostumbrados a adorar entonces a sus dioses y a tener experiencias místicas y extáticas. El éxtasis se produce porque es un estado emocional en el cual la persona no se siente de este mundo, sino que entra en una actitud de contemplación. En la adoración a sus dioses, algunos se ponían en trance, es decir, dejaban de pensar en este mundo, algo así como desconectarse de este mundo, y buscaban una relación con los espíritus del otro mundo, dando rienda suelta a sus fantasías. Esa idea de querer tener contacto con el mundo invisible, con otro mundo. Y la persona entonces no piensa, sino que se desconecta aún de sí misma. Estos paganos, además de esto, hablaban en jerigonzas extrañas, en balbuceos. Lo más probable es que algunos cristianos, acostumbrados a sus éxtasis, a sus arrobamientos emocionales, se ponían de pie en el culto y pronunciaban palabras sin sentido, creyendo que era un don del Espíritu Santo. Pero en su confusión estaban pronunciando palabras indebidas, y cabía ese asunto de pronto hablar contra el Señor o maldecir a Jesús. No era el Espíritu Santo el que estaba guiándolos en esta experiencia, sino un demonio. Es por eso que Pablo escribe en el versículo 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Probablemente en la iglesia alguien en su frenesí loco pudiera gritar: Jesús fue sacrificado, por lo tanto es maldito. En esa atmósfera histérica, cualquier cosa puede suceder y ser considerada obra del Espíritu, sin ser verdad. Pablo establece que ningún hombre puede decir una palabra contra Cristo y atribuirla a la influencia del Espíritu Santo. Por otra parte, los judíos inconversos en sus sinagogas, porque había muchos judíos también en esta ciudad, maldecían a todos los apóstatas. Un apóstata es el que deja la religión, su religión. En el caso de los judíos, pues el judaísmo. Por tanto, para ellos Jesús era un apóstata, alguien que había traicionado la religión de los padres. Y la ley judía decía que todo el que fuera crucificado era un maldito. Y uno encuentra, por ejemplo, en Gálatas 3:13, que el apóstol Pablo hace memoria de esto en capítulo 3, versículo 13. Él dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Jesús había sido crucificado. No sería raro escuchar a los judíos pronunciar sus anatemas sobre este hombre hereje y criminal que había sido crucificado, y sin embargo los cristianos lo adoraban. Sin embargo, Pablo aclara ahí en el versículo 3 que nadie que tenga el Espíritu Santo va a llamar maldito a Jesús,
pero tampoco nadie puede decir que Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Un verdadero cristiano jamás maldecirá a Jesús. Si los judíos llegaban a saber que alguien siendo judío estaba yendo a reunirse con cristianos, era expulsado de la sinagoga. Y una condición para que pudiera pertenecer entonces o regresar sería que debía pronunciar una maldición sobre Jesucristo. Ahora, en tiempo de persecución, los cristianos eran obligados a maldecir a Cristo o morir. Se cuenta que cuando Policarpo, uno de los obispos, de los sucesores de los apóstoles, obispo de Esmirna, fue arrestado, el procónsul romano le exigió: jure por la divinidad del César y blasfeme a Cristo. Y el pastor Policarpo respondió: 86 años he servido a Cristo y Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Ciertamente, llegó un momento en que un creyente, muchos creyentes, se enfrentaban a esa elección, ¿no? O maldecían a Cristo, o eran arrojados a los leones, o quemados como teas humanas. Una segunda cosa entonces que aclara Pablo, después de este aspecto, es que hay variedad en la gracia de Dios. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y aquí entonces el apóstol Pablo empieza a explicar este asunto de los dones y la gracia de Dios. Y hace una descripción donde uno ve la Trinidad en acción. Recordemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero un solo Dios. Ese es un misterio que nadie lo ha podido resolver, pero así es Dios. De manera que lo primero que dice Pablo aquí es que Dios da dones. Porque en el versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La palabra don viene del griego carismata o charismata, que significa regalo de gracia. Y por eso se dice que los dones son regalos de gracia, son espirituales también porque son dones dados por el Espíritu Santo. Son capacidades especiales con las cuales no nacemos naturalmente, sino que nos llegan como un regalo cuando nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Hoy en día se le dice carismático a un líder que es influyente, puede ser un líder político, es muy influyente, muy sobresaliente, y le dicen es que él tiene una personalidad carismática, pero eso es erróneo, porque el término se refiere es al cristiano verdadero en la iglesia. Tampoco se refiere solo a las mal llamadas iglesias carismáticas, sino a todo creyente en la iglesia que sirve al Señor, y lo sirve porque Dios le ha dotado de dones o carismas, porque la palabra don en griego es carisma. Si alguien tiene dones es porque tiene carismas, y en ese sentido se puede decir que es carismático. Segunda cosa, Pablo dice aquí en el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y en el 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de ministerios.
La palabra ministerio viene del griego diaconía o diaconión, de donde también viene la palabra diácono, y la palabra diácono significa servidor. De manera que la palabra ministerios significa servicios que el cristiano rinde en la iglesia. Si alguien tiene un ministerio, lo que tiene es un servicio a la iglesia. Por ejemplo, una persona predica el sermón, otra enseña en la escuela dominical, otro dirige el canto congregacional. Son ministerios de servicio. Cristo equipa a cada persona para que le sirva en la iglesia, bien sea en la adoración, en la evangelización, en la enseñanza, en la consejería, en la administración, de la iglesia. Todos estos ministerios o servicios son adjudicados por el Señor Jesucristo. Si alguien tiene algún ministerio para servir en la iglesia, debe saber que ha sido el Señor quien se lo ha dado. No fue que usted vino a este mundo con talentos naturales para servir en la iglesia, sino que esos ministerios son capacidades sobrenaturales dadas por el Señor Jesucristo. El Señor me ha dado un ministerio como pastor y predicador. Yo oro y me preparo para predicar este sermón, pero es el Espíritu Santo quien me da el poder para ser su mensajero. De lo contrario no podría. Y aquí en el versículo 6 sigue diciendo Pablo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Operaciones. La raíz griega para esta palabra operaciones es la misma palabra que se usa para traducir enérgico, energía, energético, con lo cual se quiere decir es que Dios es el que obra, el que dinamiza con su poder a través de estos ministerios y dones todo el trabajo de la iglesia. Pero es Dios, no nosotros, el que le da el poder. El pueblo de Dios jamás debe usar sus talentos y dones para su propia satisfacción e intereses particulares, aunque los portadores de estos dones se beneficien grandemente de ellos. Pero el cristiano peca contra Dios si es egoísta, cuando solo busca su propio provecho. Dios nos manda que le sirvamos donde quiera que Él nos coloque, utilizando esos dones y esos ministerios que Él da a cada persona en la iglesia. Y luego en el versículo 7, después de que Pablo explica, ¿no?, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es uno solo, y hay diversidad de operaciones de Dios, pero Dios es el que hace todas las cosas con su poder. En el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todos esos dones y capacidades y ministerios que el Señor nos da, dice aquí que son para provecho. ¿Para provecho de quién? No es para provecho de la persona, del que tiene el don o el ministerio, sino para el provecho de todos en la iglesia. Como miembros de la iglesia nos retroalimentamos unos a otros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 5, mire lo que dice el apóstol. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo,
y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, ¿cuál es ese don de profecía? No es lo que estamos viendo hoy en día, y eso lo vamos a explicar más adelante, porque también tiene una gran relación con la predicación y la enseñanza. Si alguien tiene el don de la predicación, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y entonces ahí está mencionando una cantidad de dones. De manera que, ¿qué nos quiere decir eso? Nosotros nos ministramos unos a otros para ser edificados como el cuerpo de Cristo. Ministrar quiere decir servir. Nos servimos unos a otros para la edificación del cuerpo de Cristo. La intención aquí es promover el bien en la iglesia, el bien común, lo cual prohíbe entonces que el cristiano use sus dones para el beneficio personal. Dios confiere sus dones a su pueblo para que todos sean edificados. Más adelante, en el capítulo 14, versículo 26, dice lo siguiente, hablando del culto, de lo que era el culto en aquel entonces, dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua o idioma, eso lo vamos a estudiar con más detalle, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación, hágase todo para edificación. De manera que los dones no eran dados para que cada quien se pusiera a hacer predicciones fantásticas de manera irracional, y menos para que en la iglesia fuera considerado un superhéroe, lo cual sucede en ciertos contextos carismáticos hoy, donde algunas personas se consideran con poderes superiores, o donde algunas personas usan esos dones para hacer negocio. Así las cosas, hermanos, entonces podemos llegar a algunas conclusiones sobre este pasaje. Hoy, también nosotros tenemos que adentrarnos en este tema sobre los dones espirituales, para no estar en ignorancia, porque se corre el riesgo de que seamos extraviados hacia creencias y prácticas erróneas y aún peligrosas, como está pasando hoy en día. La gente cree que lo que está haciendo y practicando eso es de Dios, y resulta que no es de Dios, no es conforme a las Escrituras. Hay dones espirituales falsos que se confunden con la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, la adivinación, las predicciones falsas, los poderes curativos, los sueños, etcétera, etcétera. Cuando una persona recibe el poderoso llamamiento de Dios, el Espíritu Santo llega a la vida, la regenera y le da dones para el servicio. Esas capacidades y oficios dados por Dios son sobrenaturales y sin ellas no podríamos servir. En la iglesia tenemos que estar atentos para ver los dones y ministerios que cada uno tiene y en consecuencia solicitarles que los ponga al servicio de la iglesia. En 1 de Pedro 4:10, mire lo que dice el apóstol: cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Una persona puede ser muy inteligente, muy preparada, muy locuaz, muy cariñosa, etc. Puede que tenga todas esas habilidades personales para este mundo, pero no necesariamente le sirven para un servicio eficaz en la iglesia, pues necesita los dones del Espíritu Santo. Así las cosas, podemos preguntarnos entonces cada uno: ¿cuáles dones me ha dado el Espíritu Santo para servir a mis hermanos? ¿Cuál ministerio me ha dado el Señor? Recuerde, son gracias para servir a la iglesia. Si usted es consciente de los dones que Dios le ha dado, debe de pensar en eso. ¿Los está poniendo al servicio de la iglesia? Así como Dios da dones, los puede retirar. Hay varias parábolas donde vemos que el que no es fiel con lo que se le ha dado, aún lo que tiene le será quitado. Pero nunca es tarde para uno arrepentirse. Nunca. ¿Por qué no oramos al Señor ahora mismo y le decimos que por favor nos equipe para la obra de la iglesia, para servir, y que lo hagamos con amor y dedicación? Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos, Padre adorado, en esta hora. Gracias, Dios eterno, por todas tus bondades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que nos ayudes y nos des estos dones maravillosos que son dones de tu gracia, para que te podamos servir con todo el corazón y la vida. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con tu gracia infinita. En el nombre de Jesús oramos. Amén.